por participar de este nuevo encuentro, de esta nueva charla del ciclo de charlas, herramientas y métodos para el análisis cuantitativo del lenguaje. Hoy tenemos a nuestra invitada Sol Lago. Em, Disculpas por los inconvenientes técnicos. Analí Tabó va a presentar a nuestra invitada de hoy. Con esta charla cerramos el ciclo, así que bueno, esperamos que la disfruten. Gracias, muchas gracias Sol por estar acá, así que paso a presentarla. Sol Lago es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Lingüística por la Universidad de Maryland. Actualmente es investigadora y profesora del Instituto de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad Goethe en Frankfurt, Alemania, y allí se dedica a estudiar la comprensión de oraciones en hablantes nativos y no nativos de distintas lenguas, con foco en las lenguas romances. Para eso desarrolla experimentos de comprensión y producción con métodos conductuales, métodos de seguimiento de movimientos oculares y también métodos de neurofisiología. Y su charla de hoy se va a concentrar en los métodos de seguimiento de movimientos oculares. Así que Sol, te dejo la palabra. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Como es la primera vez que nos vemos, virtualmente hablando, y tenía un poco de curiosidad, no sé muy bien cuáles son las áreas, o sea, vi su página web, pero no estaba muy segura de qué tan cómodos están con distintos conceptos estadísticos que voy a mencionar en la charla, así que preparé una encuesta pequeña, es simplemente para darme una idea de cómo se sienten respecto a distintos temas, así veo qué tanto decir y qué tanto abstraer. La voy a compartir ahora con ustedes, son simplemente 3 preguntas y tienen que elegir la opción que les parezca más aplicable a su propia experiencia. ¿Pueden ver la encuesta? Sí. Sí, vale. No veo la encuesta, ¿dónde está? ¿Tenés actualizado el Zoom? Yo la veo la encuesta, pero lo que sí no sé cómo votar. Claro, a mí me salen las respuestas, pero no las lo puedo contestar. Creo porque ustedes son co-host, esperen que veo si los puedo sacar. Yo no la veo, pero sí debe ser mi versión de Zoom. Sorry. Ahí está, perfecto, gracias. Para los que no la ven, son 3 preguntas. La primera es sobre si tienen experiencia usando eye tracking o técnicas de seguimiento de movimientos oculares. Y si tienen experiencia analizando datos de tracking. La segunda tiene que ver con su experiencia con Linear Mixed Effects Models, que no sé cómo decir en castellano, efectos, ¿cómo se dice? Modelos lineales con efectos mixtos. Esa. Ahí está, ahí yo ya la vi. Y la tercera pregunta tiene que ver con si tienen experiencia previa usando métodos no paramétricos, por ejemplo, cluster-based permutation, bootstrapping. Si los nombres no les suenan, pongan entonces que no. ¿Sí? A ver, faltan nada más que 2 personas. Ese que no tiene encuesta, pero no te llevo la encuesta. Ok, paramétricos, sí. Ok, Ezequiel responde en el chat. Vale. Ok, no soy bien, los que no responden es uno Ezequiel y me falta uno más. ¿Alguien más que todavía esté respondiendo? No puedo porque soy host. No sé si me está contando a mí o no. No. Ok, la paro acá y cualquier cosa lo hablamos juntos tampoco. Bien. Ok, déjenme que lo paro, así pueden ver lo que respondieron. Ahora deberían estar viendo las respuestas en pantalla. Para resumir un poco, casi un poco más del 70% no tiene experiencia con eye tracking, y la gente que tiene experiencia la tiene usando, no necesariamente analizando datos. Respecto de su experiencia con modelos lineales mixtos, hay un poco de variación. El 40% más o menos no, y el resto está dividido entre ocasionalmente y frecuentemente. Les puedo preguntar, los que dijeron ocasionalmente y frecuentemente, ¿qué significa eso? ¿Significa que lo usan para su propio trabajo o que lo han estudiado en un curso alguna vez? Denme una idea más o menos de cómo usan modelos lineales mixtos. Bueno, yo te puse frecuentemente, la verdad es que tampoco es tan frecuentemente, pero digamos,
para los trabajos para el trabajo que publicamos con el grupo y para algunas otras cosas que hice yo, en general es el método que terminé usando. Después, bueno, de saber determinar bien la estructura de efectos es otro cantar, pero es eso, es el modelo que uso por defecto, te diría, por lo menos para todo lo que tenga medidas repetidas. Ujú. ¿Y el tipo de datos con el que trabajás? ¿Qué son? ¿Experimentales, computacionales? ¿Qué haces exactamente? Experimentales. O sea, bueno, de vuelta el trabajo que hicimos acá en el grupo con Lau y Charo que no está y Santi que no está, fue de análisis de, ¿cómo es esto? ¿De qué era nuestro experimento, chicos? Políticos. De juicios de aceptabilidad. Hicimos juicios de aceptabilidad, teníamos como respuesta una vez una Likert de 5 niveles, la otra una Likert de 11, y nada, lo pasamos por un modelo lineal con efectos mixtos. Vale, ok, bien. Sí, ¿Otras cosas? yo puse ocasionalmente porque si bien empecé con ANOVAs de medidas repetidas, en los últimos trabajos de datos comportamentales, para datos Ujú. comportamentales usamos modelos mixtos. Eh, los experimentos que tomo son con datos conductuales y de eje, que no, eye tracking nunca usé. Ok, perfecto. O sea que tenés experiencia práctica en correr esos modelos en tu Sí, computadora y sí, sí, reportar. sí, sí. No fueron los primeros modelos que usé, pero estos últimos 2, 3 años empecé a usar esos modelos. Ok, genial. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una experiencia distinta que quiera compartir? Yo he usado, bueno, con cosas experimentales, pero también con datos tipológicos, por ejemplo, como Mm, random effect, la familia lingüística, ese tipo de cosas. bien, bien. ¿Y el tipo de datos es cosas en un corpus o, digamos, o... No, más datos gramaticales, tipo, bueno, cuántos casos hay en esta lengua, ese tipo de Ok, cosas. perfecto. Y Analí, no sé si vas a decir algo. Sí, sí, yo también uso modelos mixtos, hago experimentos de comprensión de oraciones en general, y empecé ya usando modelos mixtos, así que es lo que más, con lo que más experiencia tengo. No sé si tengo Yo, tam- una comprensión súper acabada, honestamente, pero los uso. Ujú. yo Julia. también. Ok. Yo sobre todo los he usado con datos de experimentos de decisiones léxicas, Ok, tiempos de reacción y errores, modelos generalizados. bien. O sea que la mayoría parece tener experiencia tanto con los modelos lineales como los generalizados, donde la variable dependiente son unos y ceros, o digamos, o algún tipo de variable categórica, ¿no? Ok, Exacto. ok, perfecto. Y la última pregunta es específicamente sobre métodos no paramétricos, o sea, métodos donde se asume o donde no se sabe cuál es la distribución que subyace al tipo de datos que tienen. La mayoría dijeron nunca, pero hay casi un 30% que dijo ocasionalmente, y creo que Ezequiel vos también habías dicho. Cuéntenme un poco en qué contextos se han usado métodos no paramétricos. O Por si lo ejemplo, vieron bueno, en el seminario, no sé bien. sí, bootstrapping, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ver si dos lenguas están relacionadas o no, comparando listas de palabras y Ujú. para ver si es muy reducido, si son demasiado parecidas las palabras porque nos fuimos a raíces y tenemos muy pocas consonantes para comparar, shuffle los significados o bootstrap, bueno, con otras lenguas que sabemos que no están relacionadas y comparar cuál es el threshold de randomness. Ok, o sea, relacionado con esto de datos tipológicos, ¿no? Casos donde tenés... Sí, más que nada. Sí. Bien. ¿Y el resto? Yo Yo no, marqué nunca usé. ocasionalmente, Ujú. perdón, Pero por pero error, lo vi ok. en seminarios, en cursos, Ok, lo usé pero más haciendo ejercicios que para mis propios datos. ok, bien. Ok, o sea que la parte de métodos no paramétricos es por ahí más nueva y voy a tratar de sí, explicar esa parte un poco más. De cualquier forma, si va muy rápido, me avisan, ¿vale? Ok, dejo de compartir la encuesta y ahora sí voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y dejen un segundo que comparto la presentación, pero de una forma en la que todavía los pueda seguir viendo. Ah, bien. ¿Pueden ver mi pantalla?
¿Sí? Ok. Sí. Entonces, dos cosas antes de que empecemos que quería concordar con ustedes. La primera es disculparme porque la presentación en pantalla va a estar en inglés, simplemente porque me resulta más fácil escribir en inglés que en castellano. Hay cosas como modelos no lineales generalizados mixtos, donde si lo trato de traducir hubiera tardado 2 semanas preparándolo, pero si hay algún término que no se entienda, me dicen, ¿sí? Y la otra cosa es ¿cómo hacen ustedes normalmente con las preguntas? ¿Las hacen durante la charla o quieren esperar al final? ¿Qué prefieren? Un poco depende también de qué prefieras vos. O sea, en general, las preguntas van más al final, pero quizás si son preguntas de clarificación, cosas puntuales, está bueno que sean durante. ¿Qué preferís vos igualmente? Yo creo que es mejor si es durante, primero para que alguien no esté confundido hasta el final y segundo para que escuchen alguna voz que no sea la mía o si no van a estar todos dormidos en los próximos 40 Buenísimo. minutos. Pero lo único que sí es, no puedo verlos a todos, así que les pido que si tienen una pregunta simplemente activen el micrófono y hablen, ¿sí? Si levantan la mano pueden llegar a estar esperando los próximos 40 minutos porque no puedo ver 2 o 3 de ustedes, pero no todo el mundo. Ok. Esperen, tengo un mensaje. Coincidió. Ok, vale. El resto coincidió. Bien. Entonces, lo que me gustaría hacer en esta charla es introducir un nuevo método que he desarrollado junto con mis colaboradores. El objetivo de este método es estimar el comienzo, o en inglés onset, de un efecto experimental en un tipo específico de datos. Estos datos pueden obtenerse mediante un paradigma en el que los participantes escuchan oraciones mientras ven imágenes y la posición de sus ojos es medida a lo largo del tiempo. Les voy a presentar el método y a darles un ejemplo concreto de cómo lo hemos aplicado, pero antes de eso me gustaría contarle por qué tuvimos que crear el método. Y para eso voy a darles un poco de contexto sobre mi área de investigación y el tipo de preguntas que trato de responder. Entonces, mi área de trabajo es, como dijo Analía en la introducción, es la psicolingüística de lenguas extranjeras, también llamadas segundas lenguas. Y mi objeto de estudio son personas que han adquirido una segunda lengua como adultos. La observación que da inicio a mi área de investigación, y calculo que es una observación que ustedes van a compartir porque la mayoría debe haber aprendido una lengua como adulto, es que es más difícil aprender o adquirir una lengua como adulto que cuando uno es un niño. Y la pregunta que me interesa particularmente a mí es ¿qué tipo de consecuencias tiene esto respecto de cómo usan las personas una segunda lengua en tiempo real, tanto en convención como en producción? ¿Sí? O sea, cuando una persona adquiere una segunda lengua y la empieza a usar, ¿cómo se diferencia eso o qué tipo de dificultades trae eso comparado con el uso de una lengua que se ha aprendido durante la infancia? Actualmente sabemos bastantes cosas respecto de las propiedades del uso de una segunda lengua. Un ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de acceso léxico en hablantes de una segunda lengua. Actualmente sabemos que toma más tiempo recuperar de memoria las palabras de una segunda lengua que de una lengua nativa. Esa demora en el acceso léxico se ha demostrado o se ha probado de distintas maneras. Por ejemplo, en tareas de decisión léxica, que creo que alguien había mencionado que había analizado, pero en tareas de decisión léxica, las palabras de una L2 toman más tiempo en reconocerse que las palabras en una lengua nativa. O cuando las personas leen palabras en oraciones, los estudios de eye tracking muestran que los tiempos de lectura son mayores en una L2 que en una L1. Y esto pasa aunque las personas tengan un nivel avanzado en la segunda lengua. Por ejemplo, gente que la ha aprendido por décadas o que actualmente vive en un país donde esa es la lengua oficial, o sea que la usa cotidianamente. Parece que el acceso de una L2 es siempre un poco más dificultoso que el acceso léxico a una L1 o a una lengua nativa. Lo que a mí me interesa es averiguar si las dificultades asociadas con una L2 impactan también el procesamiento de oraciones, y específicamente el procesamiento de información sintáctica. Y si estas dificultades existen,
También quiero saber si dependen de la lengua materna de los hablantes. Por ejemplo, quiero saber si tener una propiedad sintáctica en una lengua materna ayuda a adquirir esa propiedad en una segunda lengua, en comparación con gente cuya lengua materna carece de esa propiedad. Les doy un ejemplo para hacer estas preguntas un poco más concretas. En español, como ustedes saben, el sustantivo y sus modificadores, el artículo, el adjetivo, deben concordar en género, ¿sí? Decimos dónde está la pelota, pero no dónde está el pelota. A efectos de procesamiento en tiempo real, esto significa que los hablantes de castellano pueden potencialmente usar esta concordancia de forma predictiva. Imaginen que están viendo la escena de un partido de fútbol que aparece en pantalla y escuchan la oración ¿dónde está la pelota? Si usan la concordancia de género, cuando escuchan el artículo la, ya pueden empezar a predecir que la siguiente palabra va a ser pelota. Y esto es porque la pelota es uno de los objetos más salientes en la pantalla que concuerda en género con el artículo. Por eso pueden usar la relación de concordancia para anticipar palabras que todavía no han escuchado. Ahora, si pensamos en un hablante de español como lengua extranjera, la pregunta es si también puede hacer este tipo de predicciones de género cuando escucha oraciones. Y también si la habilidad de hacer esas predicciones depende de si su lengua nativa también tiene género. Por ejemplo, hay diferencias entre hablantes de español como L2, cuya lengua nativa es el alemán, que tiene género gramatical, en comparación con hablantes cuya lengua nativa es el inglés, que no lo tiene. Para evaluar este tipo de preguntas, en las últimas décadas, el llamado Visual World Paradigm, que tampoco sé cómo se dice en castellano, paradigma de mundo visual, algo así. Supongo que sí. Okay. Este paradigma es actualmente uno de los métodos centrales para evaluar experimentalmente este tipo de preguntas, que tiene que ver con la existencia de predicciones. En este método, porque muchos de ustedes pusieron que no habían usado el paradigma, lo que hacemos es, las personas, los participantes de nuestros experimentos ven imágenes en una pantalla, mientras escuchan oraciones como ¿dónde está el? La posición de los ojos durante el transcurso de la oración es medida mediante un eye tracker, y para cuantificar la existencia de predicciones, por ejemplo, predicciones de género, uno puede manipular las propiedades de los objetos en pantalla. Por ejemplo, de los dos objetos que hay actualmente en pantalla, solo el botón concuerda en género masculino con el artículo. Por lo tanto, si cuando escuchan el artículo las personas usan el género masculino de forma predictiva, deberían preferir mirar al botón más seguido que a la botella. Por eso, si encontramos una preferencia por mirar el botón antes de que las personas escuchen el sustantivo, podemos inferir que han usado la concordancia de género de forma predictiva. ¿Esto tiene sentido, el razonamiento de cómo establecer la existencia de una predicción? ¿También quieren que lo explique de nuevo? Perfecto. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, esto es un ejemplo típico de un estudio de predicción usando el paradigma del mundo visual. Los resultados de un experimento como este típicamente se visualizan así. El eye tracker graba las posiciones de los ojos en cada milisegundo y esas posiciones se pueden codificar en función de si ocurren sobre lo que llamamos imagen target, en este caso el botón, o la otra imagen, la botella, ¿sí? Típicamente llamada el competidor. Si promediamos el número de fijaciones sobre cada objeto en cada momento, terminamos con las curvas que ven ahora en pantalla. Esas curvas expresan el porcentaje de fijaciones para cada objeto a medida que transcurre el tiempo. El 0 en el eje... Una pregunta. Sí. Perdón. Cuando decís fijaciones es cada vez que la mirada se posa en ese objeto, ¿no? O sea, no estamos hablando de tiempo, sino de cantidad de veces. Digamos, imagínate que estamos parados en el milisegundo 0, el ojo de la persona va a estar en algún lado. Por cada momento en el tiempo tenemos una etiqueta que dice si está mirando el target, si está mirando el competidor o si está mirando cualquier otra cosa, cualquier otra parte de la pantalla.
Y eso lo tenemos por cada milisegundo en el tiempo. O sea, no son la posición espacial del ojo para cada momento en el tiempo. Perfecto, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta también? Claro, claro. En la tarea tenían que dar una respuesta para seguir al siguiente trial, o era una cantidad de tiempo ya definido en el que la imagen está presentada? Porque si no, no sé cómo o sea, los tiempos serían distintos para cada sujeto. Las dos variaciones se hacen normalmente en este tipo de experimentos. Puede ser o que las personas solamente se les instruye que miren la pantalla y que después de que se termina la oración se pasa automáticamente a la otra pantalla, o se les pide que hagan algo con lo que están escuchando. Por ejemplo, si la oración creo que era ¿dónde está el botón?, se les pide que hagan clic en el objeto mencionado. En cuyo caso, el final del trial es cuando el sujeto ya ha hecho clic y, bueno, sus ojos ya no están mirando el botón. ¿Sí? Y en ese caso lo que hacen es como estirar y acortar cada de esos tiempos. No. Porque si no, ¿cómo creas las curvas o estas fijaciones por tiempo? Si los tiempos de cada sujeto son distintos. Lo que va a pasar en ese caso es que cada trial va a tener un tiempo distinto de terminación, ¿no? O sea, hay personas que van a hacer clic rápido, entonces el trial se va a terminar a los... terminan distinto. Exacto, o sea, perfecto, que puede ser que las partes más, digamos, las partes más alejadas de la curva, más a la derecha, tengan menos trials que las partes iniciales. En el momento cero todo el mundo todavía está haciendo trial, pero es verdad que en este caso estás promediando trials que tienen diferente duración, pero no se normaliza porque justamente lo que nos interesa saber es dónde está mirando en función de cuándo del tiempo. aparece. Exacto. Claro. Bueno, gracias. De nada. Bien, entonces, como les decía, por ahí, Federico, sí, tenés un poco de ruido de fondo. Entonces, en este gráfico que están viendo en pantalla, el 0 en el eje X expresa el momento en el que los participantes escuchan el artículo el, ¿sí? Eso, como nosotros creamos los archivos de audio, sabemos exactamente en qué momento lo escuchan. Y la línea de puntos, que ven más o menos a los 800 milisegundos, expresa el momento en el que escuchan el sustantivo botón, ¿sí? O sea que lo que han escuchado antes de la línea de puntos es dónde está el, y en este momento escuchan botón. Lo que muestran las curvas es, lo pueden ver tal vez, en este caso es bastante claro, que inicialmente, o sea, en el momento cuando escuchan el artículo, las personas están a un nivel de chance, o sea que hay tanta probabilidad de que miren el botón como de que miren las botellas, no tiene preferencia, pero que a medida que pasa el tiempo, hay una tendencia a mirar más al botón que la botella, y que esa tendencia ocurre antes de que escuchen la palabra botón. ¿Sí? Bien. Como dije antes, este paradigma, el objetivo, uno de los principales objetivos de usar este paradigma es poder diagnosticar si las personas pueden predecir palabras sin antes haberlas escuchado. Entonces, déjenme que les pregunte a ustedes, si ustedes hubieran hecho este experimento, ¿qué tipo de análisis habrían hecho o harían para evaluar si hay una preferencia por el botón sobre la botella? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer que no sea apuntar su dedo hacia la curva y decir esta está más alta que esta, ¿no? ¿Qué harían desde un análisis estadístico? ¿Qué se les ocurre? Una regresión logística. Decí más. ¿Qué harías? Digamos, supongo que codificaría si miro al estímulo, si miro el correcto, si miro al distractor, y después, bueno, ¿cómo es que se dice? Supongo que el predictor tendría que, para mí, sería la distancia entre la aparición del determinante y la presentación del sustantivo. ¿Qué? Y bueno, después cualquier otra estructura de efectos mixtos dependerá del diseño del experimento en general, pero
Básicamente sería eso. Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que tenga un método analítico distinto? Bueno, están todos muy tímidos. Bien, un procedimiento intuitivo es el que acaba de decir Federico, ¿sí? Uno puede agarrar, digamos, imaginarse que uno hace un corte y toma todo el tiempo que las personas están escuchando la oración, pero todavía no han escuchado el sustantivo. Vamos a llamar a eso critical window, es lo que les estoy mostrando en la imagen. Y lo que puede hacer es, por ejemplo, codificarlo como una regresión mixta. Por ejemplo, uno puede decir, cada vez que esa persona está mirando al target, al botón, le voy a poner un 1, el resto del tiempo le voy a poner 0, y lo que puedo hacer, en este caso, donde no hay ninguna condición experimental, es simplemente correr una logistic mixed effects regression y ver si la proporción de miradas al botón colapsadas en toda la ventana temporal es mayor que 50%, ¿sí? Si no fuera diferente del 50%, diríamos, uno tiene tanta tendencia a mirar el botón como la botella, pero si esa proporción de miradas en la totalidad de esa ventana excede el 50%, podemos decir que hay una preferencia del botón sobre la botella o del botón sobre chance Lego, que es 50%. En este caso son equivalentes, ¿sí? Para los que corren modelos mixtos, esto sería un intercept effect, ¿sí? Este sería un ejemplo donde no hay ningún predictor, es simplemente que el intercept es significativamente mayor o menor que 0. ¿Sí? Bien. Si bien este análisis, que es además el análisis más común al menos en mi campo, permite establecer la existencia de predicciones, mis colaboradores y yo queríamos saber más. Y específicamente no nos alcanzaba con saber solamente que las personas podían predecir el botón. También queríamos saber cuándo empezaban a predecirlo. Porque nuestra pregunta de investigación tenía que ver no solo con la existencia de predicciones, sino con la velocidad. Queríamos averiguar si las predicciones eran más lentas en los hablantes de un L2 y también si diferían entre hablantes con distintas lenguas maternas. Esta, tal vez están pensando, es una pregunta fácil de cuantificar. No sé si están pensando eso, pero intuitivamente uno dice, bueno, no es tan difícil. Agarrá el primer puntito donde el intervalo de confidencia, ¿se dice? ¿O Confianza. Confianza. Agarremos, es muy claro, yo puedo poner el mouse y les digo, miren, acá, este es el primer punto donde se empezó a predecir el botón sobre la botella, ¿sí? Es el primer punto donde realmente veo que la curva del botón se despega del 50%. A pesar de que es algo que intuitivamente y visualmente parece trivial, buscar un método que nos permita estimar de forma formal ese punto no es tan fácil, y es todavía más difícil encontrar un método que puede estimar ese punto y permitir compararlo estadísticamente, por ejemplo, con el comienzo de otro grupo. Imagínense que tengo, este es un gráfico para los hablantes de L1, saco ese punto, lo miro, digo, bueno, más o menos, metele a los 410 segundos, después corro un grupo de L2 y digo, bueno, es un poco más tarde, lo veo está en el 750. Idealmente quiero comparar esos dos grupos para poder formalmente decir, hay evidencia que los hablantes de L2 tardan más. Pero, como ustedes saben, uno no puede comparar dos números. Cuando uno tiene dos números no es posible hacer estadístico, necesita variabilidad. Entonces, Perdón, ¿no puedes comparar los deltas? Como las diferencias. ¿Deltas te referís la diferencia entre 410 y 720? No, un paso antes, no sé, igual tal vez estoy diciendo bobadas, entre el botón y la botella, entre la curva, en la cantidad de fijaciones del botón y la botella, un delta que te genere una diferencia y después comparas ese delta con el delta de la L2. Ya, pero... Ok, eso creo que es una pregunta más, si te interesa comparar la magnitud de la diferencia. Claro, sería la magnitud de la diferencia. Eso te daría eso y es lo que la regresión logística te puede dar, o sea, colapso todo y digo, ¿cuál es el delta? Delta, digamos, en el sentido de la diferencia en promedio
Lo que no te permite saber es cuándo ese delta empieza a aparecer, ¿sí? ¿Cuál es el primer punto en esta curva donde puedes decir con cierto nivel de confianza que las fijaciones del botón difieren de las botellas? Claro. ¿Sí? Bien, entonces la pregunta que queríamos poder cuantificar es más específicamente no si hay una diferencia, sino cuándo surge esa diferencia, ¿sí? Cuándo tengo evidencia que estas dos curvas difieren significativamente. En el resto de la charla, entonces, me gustaría hacer 3 cosas. La primera es mencionarle algunos de los métodos que encontramos cuando tratamos de buscar métodos que nos permitieran responder esta pregunta. Voy a resumirles cómo funcionan esos métodos y también por qué no pueden responder la pregunta que nos interesaba a nosotros. En la segunda parte voy a explicar el método que desarrollamos, que está basado en el bootstrapping, y en la última parte voy a mostrarles cómo aplicamos nuestro método para responder la pregunta con la que comencé, o las 2 preguntas con las que comencé la charla. ¿Son las predicciones más lentas en una segunda lengua? Y depende eso de la lengua materna de los hablantes. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, empecemos con la primera parte. El primer método que encontramos no es en realidad un método formal, en el sentido de que alguien lo propuso en un libro o en un paper de estadística, pero es lo que descubrimos que hacían la mayoría de los papers que trataban de responder esta pregunta a un caso puntual. Es también un método, si quieren, que es probablemente lo más intuitivo que podrían hacer si no saben qué hacer, que es, básicamente, toman cada observación temporal, o sea, imagínense que se están desplazando por el eje X, y en cada punto temporal usan un test, una regresión logística, para chequear si la proporción de fijaciones al botón es mayor que la proporción de fijaciones a la botella, ¿sí? Testeo eso a los 0 milisegundos, testeo eso a los 20 milisegundos, testeo eso a los 30 milisegundos, 40, 50, etc. Cuando encuentro un punto donde hay una diferencia significativa, digo, ok, ese es mi onset, ese es el primer momento en el tiempo en el que las personas están prediciendo el botón sobre la botella. Mi pregunta para ustedes es, ¿se imaginan o se pueden imaginar cuáles serían o cuál sería algún problema potencial en hacer esto? Intuitivo es, pero pueden imaginarse cuáles serían algunos de los problemas si hiciéramos las cosas de esta forma. ¿O están convencidos? A mí se me ocurre que quizás puede ser que en algún punto, o sea, haya mayor proporción hacia el target, pero que después, o sea, como que eso varía, quizás no es lineal, o sea, mirás más a uno y aumenta, quizás sube y baja y entonces no te da información de cuándo realmente ya empezó el efecto. ¿Puede ser? Eso puede ser. En este gráfico en particular no pasaría porque, como ves, una vez que empiezan a mirar el botón, lo siguen mirando hasta que hacen clic en él, pero pasa con otros efectos. ¿Sí? Acá justamente, esto en realidad está sacado de un experimento que hice yo, donde la persona tenía que cliquear en el botón. Entonces, obviamente, una vez que decidió que era el botón, cliquea y se acabó el trial. Pero podría pasar si no hubiera dado un final normal al trial. La persona miraría el botón, después se aburriría, miraría otra cosa. Bien. O sea, en general, digamos, este patrón, ¿esto es lo que se suele ver en experimentos con este paradigma o en general es más así variable hasta que deciden a qué quieren mirar, digamos? Por lo general, si es un paradigma donde la persona tiene que hacer algo y cuando hace eso se acaba el trial, suele verse así. Porque básicamente la persona está mirando al azar, cuando empieza a pensar que es el botón, lo mira, y lo aprieta y se acabó. Pero si es un mismo paradigma, pero no hay un punto final, la persona no se le pide que haga nada, puede ser que primero lo mire, después se aburra y mire otra cosa. O sea, depende un poco de qué tarea tienen que hacer las personas. Pero para tareas donde la persona tiene que hacer clic o responder algo concreto, por lo general se ven así como lo que tenés en pantalla. Ok, pregunta chiquita nada más. Y en general, cuando es comprensión de oraciones más complejas, con interacción entre participantes, o sea, entre los participantes de la oración, quiero decir, no sé, con oraciones semánticamente reversibles, en esos casos, puede ser que haya como más duda, o se suele ver más algo así.
Puede ser, digamos, siempre depende, digamos, depende mucho del proceso. Si es un proceso como dónde está él, y en pantalla hay un botón y una botella, creo que no hay mucha duda en el sentido de que no hay... Ahora, podés pensar en, no sé, un garden path, hay un montón de fenómenos gramaticales donde la persona tiene una interpretación, después la deja y tiene otra, y en esos casos típicamente ves mucha más fluctuación en las miradas, ¿no? Claro. Depende un poco del proceso cognitivo que te interese a vos y qué tan variable o digamos, cuántas etapas tiene ese proceso cognitivo, ¿sí? ¿Y el método que vas a presentar está pensado más para tareas como la tuya o también se puede usar para tareas donde, con oraciones como Garden Path, donde puede ir variando la interpretación? Se puede usar para las dos cosas. Lo que vamos a ver es, que es una buena pregunta, es un método que requiere especificar una mínima cantidad de tiempo donde uno ve una ventaja, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de proceso que tenés, puede ser que funcione o no. O sea, tenés que decir por cuánto tiempo querés que esa ventaja del botón sobre la botella se mantenga. En nuestro caso daba igual esa ventana temporal porque dijéramos lo que dijéramos, 100 milisegundos, 200, ves que hasta el final se mantiene. Pero si tenés un proceso que cambia de una forma muy rápida, vas a tener que cambiar el criterio para definir la ventana temporal. Pero lo vas a tener que adaptar, no es que no el método se puede aplicar, pero tenés que especificar qué ventana temporal vas a considerar para decir hay una diferencia. Claro, te iba a consultar eso. El método de análisis que se propone es que la ventana temporal de análisis, ir comparando ventanas a medida que las ventanas las va poniendo el experimentador. A veces no sé si es lo mismo, pero en Eje es difícil establecer dónde empieza el efecto en una ventana si está previamente definida por el investigador, y es muy difícil ver, porque a ver, variaciones de milisegundos te cambian un montón el efecto, y creo que uno de los problemas sería eso: si uno va eligiendo ventanas y comparando ventanas, te podés perder el efecto por poquitos milisegundos y ver esas diferencias que son significativas. Ese es el problema que le veo a este, no sé si es ese, pero... En particular, sí, digamos, lo que tiene de bueno es que el inicio de la ventana está teóricamente constrained, ¿no? O sea, 0 es el artículo y es por hipótesis. Uno no puede cambiar eso. Si uno ve un efecto cuando la persona escucha dónde, es claro que el problema es el experimento y esa no es una ventana legítima. Ahora, hay experimentos donde no es para nada intuitivo cuál es el punto 0 ni cuándo es el punto final. Acá el problema es cuál es el punto final, dónde cortamos. En otros experimentos puede ser que sean ambos. Sí. Una pregunta. Vos estás diciendo, digamos, este enfoque intuitivo pero equivocado supone entrenar varios modelos a distintos puntos del tiempo, ¿no? Tantos modelos como puntos en el tiempo, sí. Exactamente. Pero en ese caso, ¿no es posible que tengas alguna clase de autocorrelación? Digamos, cada uno de esos modelos sería independiente, pero eso no necesariamente son independientes. Justamente acá, antes de que aparezca el sustantivo, ya ves que hay una preferencia y esa preferencia va creciendo a lo largo del tiempo, con lo cual hay alguna clase de dependencia entre los puntos, ¿no? entre cada momento, que Bien. no capturás. Exacto. Esto no es el primer problema que les voy a mostrar, pero es uno de los problemas que les voy a mostrar, que es hacer este modelo. Ustedes saben que cuando corren un modelo lineal, el supuesto es que los datos están sampleados de forma independiente, ¿sí? Que los datos que observan en un momento 0 están sampleados independientemente de los datos que se samplean cuando hacen el modelo para los datos a tiempo t igual t1. En la práctica, esto no es independiente porque es el mismo ojo. Si yo tengo mi ojo en la esquina inferior de la pantalla, en el siguiente milisegundo no voy a estar en la esquina superior de la pantalla, ¿sí? A menos que tenga el ojo de Superman o algo así. Pero nuestra habilidad de mover ojos o mover nuestras pupilas tienen ciertos límites. Uno necesita un mínimo de tiempo para programar una fijación. Entonces, lo que yo observo en el momento t más 1 es dependiente de dónde estaba el ojo en el momento t. Esa sería una forma de pensarlo si piensan en las dependencias a medida que caminan por la curva. Otra cosa que no te referías a eso, Federico, pero también es una dependencia, hay una dependencia obvia que es, si yo estoy mirando el botón, no puedo estar mirando la botella, a menos de nuevo que tenga un sistema visual muy particular. Entonces, realmente estas dos observaciones no están sampleadas de forma independiente. Esa sería
otra digamos, correlación o relación de dependencia de los datos. Y una cosa más que por ahí no sé si afecta, pero parece ser no lineal. Eso no hay problema en el sentido que realmente no estás fiteando una línea, estás por cada momento en el Claro, tiempo porque por cada momento del comparando. tiempo estás tomándolo como puntos aislados, tenés razón. Si fitearas una línea, sí, sería un espanto porque esto claramente no es lineal, es una curva, pero este tipo de enfoque simplemente dice, por cada momento en el tiempo comparo la línea, las fijaciones de la línea punteada con la línea sólida. Bien. ¿Algún otro problema que se les ocurra en hacer las cosas de esta forma? No sé si es lo mismo que ya preguntó Analí, porque no conozco ese otro experimento, pero sobre todo para L2, o sea, ¿qué pasa con corrección de errores? Si por interferencia de la L1, por ejemplo, pienso que él va con botella y después corrijo. ¿Eso cómo se lee acá? Yo supongo que si es un hablante de L2, que primero piensa que es él, después piensa que es botella y está totalmente confundido en el sentido de que tiene una mirada esquizofrénica que pasa de un objeto al otro, lo que vas a tener es que en promedio, una vez que haces un promedio de los trials, esa persona va a estar al 50%. De hecho, es así como normalmente obtenés 50% en este paradigma, porque cuando te fijas, en el trial 1 miraba la botella, después miraba el otro, entonces al promediar quedan en 50%, es decir, que no hay una preferencia clara entre un objeto y el otro. ¿Algún otro problema? ¿Nadie? Este es un problema que si han tomado un curso de estadística, de hecho me asombra que no lo digan porque es el problema más intuitivo. Seguramente han tenido profesores que les han dicho que hacer esto es espantoso y les deben haber dicho por qué. No sé si, o sea, acá supongo que estamos normalizando de alguna forma los tiempos, porque el tiempo de reacción de cada individuo va a ser distinto, pero eso no. O sea, si tenemos un modelo para el 400 milisegundos, no es el mismo para distintos sujetos, pero eso supongo que está contemplado, ¿no? Eso sí, está contemplado. Okay. Bien, pero está bien, es una buena hipótesis. ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie que vea algo espantoso en testear? En este caso sería 1200, correr 1200 modelos, ¿sí? Asumiendo que ampliamos cada 1 milisegundo. Además de que, bueno, les va a crashear su computadora a menos que tengan acceso a un server muy poderoso. Ok. Considero que es como mucho más largo el proceso, ¿no? Y creo que en este tipo de experimentos lo que se pretende es que sea uno como obtener los datos mucho más inmediatos, los resultados más inmediatamente. Ese puede ser un problema, sí, dependiendo de la computadora que uno tenga, es verdad. O sea, es poco practicable, pero sí. Yo te iba a decir, pero no estoy muy segura si te entendí bien. Cuando testeás cada punto, ¿empezás desde cero o empezás desde la última palabra que te interesa antes de botón o botella? Empezás desde cero, o sea, desde el punto en el que pensás que no debería haber un efecto y a partir del cual esperás que haya un efecto. ¿Por? Ok. No, porque ahí también igual estás testeando. Yo me perdí una parte, discúlpame, por eso es. Pero estás testeando un montón de tiempo que ya uno espera. Un poco igual es lo que toca lo que decía Mercedes, ya ahí estás poniendo una ventana previa supuesta. Pero algo igual podés suponer. Y estás testeando un montón de tiempo ahí, medio al pedo, que ya sabes, y te lleva tiempo y demás, que es esto lo que sí, terminas testeando un montón, haciendo un montón de test, un montón de tiempo por un montón de estímulos a su vez. Ok, bien. ¿Y cuál es el problema de hacer un montón de tests? Además de que, bueno, van a gastar sus vidas frente a una pantalla de computadora, pero bueno, es su decisión personal. Que en realidad me parece que P-hacking, ese es el tema. P-hacking si tiene una mente malvada, pero en la práctica hay un problema concreto que es lo que es llamado multiple comparisons, ¿sí? Que si uno testea una hipótesis múltiples veces, está incrementando las posibilidades de encontrar un efecto, pero simplemente por chance, ¿sí? Por eso les decía que suele ser en clases de estadística, claro. La gente sale traumatizada pensando que multiple comparisons es lo peor del mundo, ¿no? Pero este sería un ejemplo claro de multiple comparisons, ¿sí? Por ejemplo,
Normalmente cuando hacemos un modelo y usamos como criterio de significatividad, ¿se dice? ¿Significatividad? Significancia, creo, ¿no? Significancia. Sí, significancia, sí, se Significancia. entiende. Usamos como criterio, por convención, en nuestro campo usamos 0.05, ¿sí? Decimos, nuestra alfa tiene que ser menor a 0.05 para considerar que el efecto es significativo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un 5% de probabilidad de encontrar un efecto simplemente a nivel de chance. Y hemos decidido como grupo, como grupo de científicos, que 5% es un nivel de riesgo tolerable, ¿sí? Ahora, si tenemos 45 puntos temporales, no sé por qué elegí 45, pero si tenemos, imagínense que hay 45 puntos temporales para testear entre 0 y 1200, la probabilidad de tener un resultado falso, un falso positivo, no sé si es la palabra correcta, pero el false positive es del 90%, ¿sí? O sea, 1 menos 95% por las 45 veces que han hecho el test. Podemos concordar que hacer una estadística donde tenemos una probabilidad de encontrar un punto significativo que no sea significativo no es una buena idea, ¿sí? Y no sé si han visto este término en la literatura, pero a la probabilidad de tener un falso positivo cuando uno hace un test, un set entero de test, se le llama family-wise error rate, ¿sí? O sea, que en este caso la probabilidad de encontrar un punto simplemente por chance sería del 90%. ¿Sí? Por eso es una mala idea correr múltiples tests sin penalizarse a uno mismo por el hecho de que uno está testeando una hipótesis 45 veces, no una. Claro, pero ¿no se puede hacer eso? Como ¿Hacer? adaptar el nivel de significancia. Bueno, hay distintas maneras de hacer eso, ¿no? Exacto, sí. Eso es lo que iba a decir, que por suerte, si bien es un problema, tenemos herramientas estadísticas para lidiar con eso, porque hay correcciones que están diseñadas para lidiar con el problema de las comparaciones múltiples. Una que probablemente han encontrado, y sobre todo si hacen EIG, es la llamada corrección de Bonferroni, ¿sí? La corrección de Bonferroni lo que hace es penalizar, testear una hipótesis de forma múltiple, y para eso la regla es simple: uno divide el alfa, que en este caso sería 0,05, por el número de tests que uno quiere realizar. Entonces en este caso estaríamos dividiendo 0,05 dividido 45. Y en función de eso uno decide una nueva alfa que es más conservativo. En este caso nuestro nuevo nivel de alfa sería 0,001. ¿Sí? Entonces yo solo, con este sistema, uno solo considera una diferencia significativa si el alfa de esa comparación es menor a 0,01. La desventaja de la corrección de Bonferroni es que bajar el alfa, o sea, bajar el alfa, necesariamente disminuye el poder estadístico. Por lo tanto, se hace más difícil detectar un efecto verdadero o falso y encontrar un efecto en los datos, ¿sí? Por lo tanto, cuanto mayor es el número de tests, en este caso 45, pero podrían ser 100, 200, 300, menor es el poder que tienen ustedes para detectar un verdadero efecto. El alfa y el poder estadístico están inversamente relacionados. Hay otra corrección que no voy a describir en detalle, pero que por ahí han encontrado, o que, para que sepan que existe, que se llama False Discovery Rate. Es menos conservativa que Bonferroni, en ese sentido es una mejor corrección, que también podrían aplicar si no quieren usar Bonferroni. El procedimiento para establecer esta corrección es un poco distinto, si quieren lo hablamos si hay tiempo. Lo que me interesa es que sepan es que hay varias correcciones que podrían usar para lidiar con el problema de las comparaciones múltiples. En el artículo en el que presentamos nuestro método, pueden encontrar una comparación entre las distintas correcciones. Acá les estoy mostrando una de las simulaciones que hicimos, ¿sí? Estas son dos curvas, el problema es similar, o sea, la estructura del experimento es similar. Lo primero que quiero que vean es el triángulo, ¿sí? El triángulo es el punto en el que detectarían su onset si no aplicaran ninguna corrección. ¿Sí? Y pueden ver que básicamente el onset está en un lugar donde las curvas claramente no son distintas, pero por chance es muy probable que lo detecten en algún lugar
que no necesariamente es donde existe. Los otros dos símbolos, que son el círculo y el cuadrado, son el onset, pero aplicando las correcciones de Bonferroni y de FDR, y pueden ver que ambas correcciones son bastante similares en los resultados que producen, y lo que es encouraging, lo que es bueno, es que ambas parecen poner el onset en un punto en donde visualmente parece haber una diferencia entre las curvas, ¿sí? Entonces, son dos herramientas que tienen si quieren hacer este tipo de análisis, testeando cada punto para decir cuándo es el primer punto donde hay un efecto. Desgraciadamente, este no es el único problema que tiene este método, ¿sí? El segundo problema es el que mencionó Federico, creo, que es el de la correlación temporal, ¿sí? La autocorrelación, o sea, la correlación que existe entre dos observaciones en el eje X, en la posición de sus ojos en el momento t0 y la posición de sus ojos en el momento t1, o sea, 1 milisegundo más tarde. La autocorrelación ocurre en eye tracking al menos, porque los eye trackers modernos pueden samplear o grabar la posición de los ojos con una alta resolución temporal, ¿sí? Yo podría grabar la posición de sus ojos cada milisegundo. Un milisegundo es un segundo dividido por 1000, ¿sí? El problema es que nuestros ojos no son tan veloces, y en particular sabemos que toma más o menos 200 milisegundos que nuestro cerebro planee y le envíe una señal a nuestros ojos de que puedan moverse. O sea que si ustedes amplían la posición de un ojo en el milisegundo 1, en el milisegundo 2 el ojo va a estar exactamente en el mismo lugar. En el milisegundo 100 va a estar en el mismo lugar. No es porque el ojo no se haya movido, es porque literalmente no puede moverse. Entonces, las observaciones que tienen en estas curvas tienen una muy fuerte correlación temporal, es decir, que no son independientes entre ellas. Pero los test paramétricos, como el que estamos corriendo, asume que las observaciones están sampleadas de forma independiente. Hay un tercer problema que está relacionado con el anterior, en el sentido de que expresa una dependencia, pero en este caso es la dependencia que hay entre las miradas a los dos objetos, el botón y la botella. Una persona no puede mirar, a menos que esté muy cerca, ¿no? Pero uno no puede mirar simultáneamente dos objetos. Por lo tanto, si uno está mirando la botella, necesariamente no está mirando el botón y viceversa, ¿sí? Entonces, de nuevo, estas dos líneas tienen una dependencia sistemática que uno no puede capturar si las compara de forma directa. Lo que es importante que noten es que estos dos problemas no tienen una solución, como el problema de las comparaciones múltiples, ¿sí? Y por los mismos motivos, tanto el problema 2 como el problema 3 lo que hacen es inflar los llamados type 1 errors, o falsos positivos. En este caso, yo las he explicado en función de datos de tracking, pero es importante que sepan que estos problemas son típicos de cualquier set de datos con estructura temporal, ¿sí? Si ustedes, no sé muy bien todavía en qué trabajan, pero si están siguiendo una serie de niños y miden el coeficiente intelectual de esos niños, y quieren ver cómo cambia a lo largo del tiempo, entonces los testean en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, esos son también datos con estructura temporal, lo que significa que el coeficiente intelectual del niño 1 en segundo grado no es independiente de ese mismo niño en primer grado, ¿sí? Hay un factor que los conecta, que es el niño, ¿sí? Entonces, estos dos problemas son específicos de datos con estructura temporal, y es esa propiedad que tienen este tipo de datos los que hacen que este approach, esta forma de análisis, no sea recomendable si tienen que analizar este tipo de datos, ¿sí? Perdón, Sol. Entiendo por qué el segundo problema está relacionado con la temporalidad, pero no entiendo bien por qué el tercer problema sería algo típico de este tipo de investigación. No, perdón. El problema 3, el de la contingencia de las fijaciones, déjame pensar si tiene que ver con time course data.
No, tenés razón. No tendría necesaria que ver con time course data. Por ejemplo, si querés... ¿Quién me hizo la pregunta? Estoy tratando de ver la cara. Ay, no tengo cámara. Soy Julia. Ok, pero tu nombre es Julia. Julia. Sí. Ok, bien. Julia. Si por ejemplo, en el ejemplo ficticio que di de dos niños, de niños, si las dos líneas, en vez de un botón y una botella, metele, esto sería el coeficiente intelectual, bueno, a lo largo de los años, ¿no? De un chico en Almagro, y la otra línea sería de un chico que va a otra escuela, ¿sí? En ese caso sí que no habría una dependencia necesariamente entre las dos líneas, porque se corresponden con grupos distintos de sujetos, ¿sí? O sea, dependiendo del... Es decir, el problema 3 puede ocurrir en datos con estructura temporal, pero no necesariamente tiene que ocurrir, tenés razón. Hay situaciones en las que me imagino no deberías haber una contingencia entre las dos condiciones que comparás. A ver, gracias. Ok. Decime si no tiene sentido, pero en mi ejemplo ficticio sí. sería bien decir, bueno, quiero ver si los chicos de la escuela 1 son mejores que los chicos de la escuela 2, y realmente esos dos grupos están seleccionados de forma independiente. Bien. Sí, ahí lo entendí. Gracias. Ok, de nada. Bien, este sería entonces un primer método. Como les dije, no es un método que alguien dijo, hey, este es un método, usémoslo todos, pero parece ser un método que las personas usan, o los investigadores usan, pero que desde el punto de vista de la estadística no es una buena idea. Los otros dos métodos que les voy a presentar son métodos que están diseñados específicamente para lidiar con datos de estructura temporal, pero que no nos servían para la pregunta que teníamos en particular nosotros. Pero son dos métodos que son totalmente legítimos. El primero, que no voy a intentar decir en español, es Generalized Additive Mixed Models. Informalmente le decimos GAMS, porque nadie tiene ganas de decir Generalized Additive Mixed Models. GAMS, para darles una intuición, la idea de las GAMS es que uno tiene una serie de observaciones, imagínense una serie de puntitos, y lo que uno trata de hacer en el modelo es fitear la curva que mejor explica esos puntos, ¿sí? Son generalized porque no es una línea, sino que es una curva, y es una curva que puede tener muchos distintos polinomios, o sea, muchas distintas curvitas, ¿sí? Puede ser una parábola, puede ser algo cúbico. Lo que pueden hacer, si yo quisiera encontrar un onset o el comienzo de un efecto usando este método, lo que podría hacer es, fitearía una curva para las fijaciones al botón, fitearía una curva para las fijaciones a las botellas, subtraería las dos curvas, obteniendo lo que se llama una curva de diferencias, es la diferencia entre el patrón de fijaciones al botón y a la botella, y podría, por ejemplo, decir, bueno, esta diferencia tiene un intervalo de confianza. El primer punto donde el intervalo de confianza no se cruza con 0 es el punto en donde la diferencia entre las dos curvas es significativa. ¿Sí? ¿Tiene sentido el razonamiento de cómo lo leían con GAMS? Esto en principio sería una forma legítima de hacer las cosas. El problema con esto es, primero, que encontrar ese punto donde las curvas difieren no es trivial. No significa que es imposible, significa que involucra un poco de matemática, y ojalá alguien que trabaja en este método lo haga, pero actualmente no está disponible, ¿sí? Uno tiene que tener un criterio formal para decir, ok, ¿qué exactamente del intervalo de confianza no tiene que tocar 0 y por cuánta distancia? O sea, la segunda cosa, que es lo que más me preocupaba a mí, es aunque nos permite encontrar un punto, yo puedo decir, bueno, más o menos a los 778 milisegundos hay una diferencia, no permite cuantificarme la variabilidad de ese punto, ¿sí? Yo no creo que el onset de una predicción empiece a los 780 milisegundos. Creo que 780 es el valor más probable, pero que hay una distribución de tiempos antes y después. Entonces, quisiera poder estimar esa distribución. Y este método nos permite encontrar un punto en particular, pero no calcular la variabilidad o la uncertainty, no sé en castellano, asociada a ese punto. Y por los motivos que dije antes, imagínense que yo obtengo ese punto para mi grupo de hablantes nativos, después lo obtengo para mi grupo de hablantes extranjeros. Bueno, ¿cómo comparo dos puntos? En una estadística uno necesita comparar observaciones de puntos.
Si tengo solamente 2 puntos, solo puedo decir si el segundo es mayor, menor o igual al anterior. Entonces, no permite generar una distribución sobre la cual pueda hacer estadística para diferencias. Y por último, el último método que voy a resumirles para que sepan que existe, se llama Cluster Permutation, ¿sí? Este método puede identificar si hay una ventana temporal o cluster en la que un objeto haya sido mirado más significativamente que los otros. Acá pueden ver, por ejemplo, un ejemplo donde hay 3 clusters donde la curva difiere significativamente de 0. El problema de este método es que no permite decir exactamente cuándo un efecto o empieza o termina. Si les interesa el por qué, eso está muy bien explicado en el paper que les muestro en pantalla, de Sassenhagen y Draskow. Es un poco técnico, pero está bien explicado ahí. Básicamente, en este método lo que se testea es el clúster en su totalidad, no un punto en particular. Y en nuestro caso queríamos realmente saber cuándo podemos decir que comienza una predicción. Y el resumen de todo esto es que hay varios métodos que son útiles y relevantes para analizar datos con estructura temporal, pero que ninguno de esos métodos permite diagnosticar el onset o comienzo de un efecto y compararlo entre distintas condiciones o grupos de personas, que es lo que necesitábamos nosotros. Entonces, por estos motivos es que decidimos desarrollar nuestro propio método, que es lo que voy a mostrarles en la segunda parte de la charla. El método que voy a presentar está basado en un procedimiento propuesto previamente para datos de lectura con eye tracking. Lo que nosotros hicimos fue adaptarlo al Visual World Eye Tracking, y digo nosotros porque este proyecto estuvo liderado por Kate Stone y contó con la colaboración de Daniel Schaar, que actualmente es profesor en métodos cuantitativos. Todo lo que les voy a decir en esta parte de la charla está sacado de un paper que publicamos en el 2020. Ese paper es un tutorial sobre el método y tiene los datos y un archivo de R que les permite replicar todos los análisis que vamos a ver hoy. El paper además es open access, así que si les interesa o piensan que puede ser relevante para los datos con los que trabajan ustedes, se los pueden bajar y probar y ver si les sirve o les funciona. Bien. Les voy a dar un resumen conceptual de lo que hace el método, ¿sí? Si quieren, entramos en detalles más técnicos, pero primero quiero darles una idea para que vean la intuición. El método de bootstrapping que desarrollamos tiene básicamente 3 pasos. El primer paso es muy similar al método con el que empezamos, el que dije que era inadecuado, ¿sí? Por cada punto temporal, ustedes testean si hay una diferencia entre las curvas en ese momento en el tiempo, ¿sí? O sea, realizan un test por cada punto temporal. En el segundo paso, van a encontrar el primer punto con una diferencia significativa que está seguido por lo menos 5 puntos que también tienen una diferencia significativa. Esto se relaciona un poco, creo, con la pregunta de Analí. Esto es porque, en particular en los estudios de predicción, lo que nos interesa encontrar es el momento en el que una persona empieza a predecir la palabra botón. Entonces, lo que nos interesa es un efecto que es sostenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando la persona empieza a predecir el botón, básicamente va a apretar clic en el botón y se va a haber acabado el trial. Si, por ejemplo, vos tuvieras un efecto que sube y baja, tendrías que decir, ok, ¿cuál es tu criterio temporal para decidir que este punto no es un punto random, sino que expresa una cierta tendencia? Puede ser que digas, bueno, mi ventana temporal es que quiero un efecto que por lo menos dure, no sé, 50, 100 milisegundos, ¿sí? Tenés que decidir qué considerás efecto, ¿sí? En contraposición con un punto random donde algo pasó, ¿sí? Normalmente para pensar que es un efecto tiene que tener un mínimo de duración. Y más en el caso de fijaciones de tracking, que como dije, toma 200 milisegundos planearlas, así que es muy poco probable que tengas un efecto menor de 200 milisegundos, ¿sí? Pero bueno. Pregunta un poco relacionada. ¿Los puntos temporales los establecieron ustedes? ¿O fueron cuántos milisegundos eran? ¿O eran, o sea, pusieron todos o eligieron algunos? Depende un poco. Normalmente vos cuando grabás datos de tracking tenés que decidir cuál va a ser tu resolución temporal, ¿sí? Sí. Si querés
juntar la posición de los ojos cada 20 milisegundos, cada 40, cada 60, digamos, es una decisión tuya. En nuestro caso, la resolución a la que lo grabamos determina qué tan seguidas o qué tan consecutivas son las fijaciones. Por eso usaron la data directamente del eye tracker, no eligieron ustedes un punto. No. Digo, porque de nuevo, o sea, la resolución del eye tracker no tiene en cuenta esto de que el ojo se mueve más lento de lo que nosotros pensaríamos. Quiero decir, no es que tomaron un tiempo mayor, sino que se quedaron con la data del eye tracker y usaron cada uno de esos puntos. Y es una buena pregunta, porque si uno, por ejemplo, graba datos con una muy alta resolución temporal, métele por cada milisegundo, va a ser súper fácil que encuentres un punto y 5 consecutivos que sean significativos. Claro. ¿Sí? Entonces, no va a ser, este criterio va a ser bastante useless, inservible, si tus observaciones están muy correlacionadas. Por eso es importante pensar con anticipación qué frecuencia temporal te interesa usar, o hay dos formas distintas. Una se llama downsampling, que es lo grabás a una alta frecuencia porque sentís, ok, no me puedo comprometer con una particular frecuencia, ok, grabalo a alta frecuencia y después, antes del análisis, bajalo, es decir, bueno, voy a conservar solo los registros que estén separados por lo menos 20 milisegundos. La otra estrategia, que es normalmente la que hace la gente, se llama binning, que es decir, ok, voy a colapsar todas las observaciones que ocurran dentro de los 20 milisegundos. ¿Sí? Claro, Entonces, pero ¿cómo elegís esa ventana temporal? Porque eso es arbitraria finalmente. Sí, claro. Es arbitraria. Una de tus soluciones puede ser tradición, voy a hacer lo que la mayoría de la gente hace. Yo diría que una ventana de menos de 20 milisegundos sería ridícula para eye tracking. O sea que como mínimo diría no juntes datos a más de cada 20 milisegundos, para este paradigma, para paradigma con imágenes. Cuando estás leyendo es otra cosa. Cuando estás leyendo que tenés caracteres y necesitas una alta resolución espacial, ahí sí podés verle ventajas a grabar la posición del ojo cada 1 milisegundo. Pero para experimentos donde tenés 2 imágenes gigantes en pantalla, yo diría que usar una resolución mayor a cada 20 milisegundos es ridículo. Y después, cuánto más de eso, mi intuición es que no hay reglas muy claras. Yo trataría de hacerlo cada 50 milisegundos, simplemente por el problema de la autocorrelación, pero bueno, es un trade-off, digamos. Vos podés estar diciendo, ok, pero estás usando este método porque te interesa la resolución temporal, pero si después vas a colapsar en bins de cada 50 milisegundos, ¿cuánta resolución temporal necesitas? Claro. Entonces, es un poco un trade-off entre tener resolución temporal, pero a la vez no tener datos que estén súper correlacionados porque el ojo no se puede mover tan rápido. Perfecto. Sería muy bueno si alguien escribe un paper de métodos sobre cómo decidir esa frecuencia, pero actualmente es medio como el lejano oeste. Cada uno hace lo que quiere, con lo que dije antes, con la excepción de que menos de 20 milisegundos creo que nunca he visto, pero sí. Bien, en nuestro caso, no me acuerdo cómo lo habíamos empleado, pero este criterio de 5 consecutivos, dada nuestra resolución temporal, significaba un efecto que dure por lo menos 200 milisegundos, que nos parecía un número razonable. Y vamos a considerar que el primer punto, que está precedido por 5 puntos que también tienen una diferencia significativa, es el onset, ¿sí? Es el momento más temprano en el que se puede detectar una diferencia entre el botón y la botella, en el que las curvas se separan. Tercer paso. Perdón, una pregunta. O sea, el primero antes de esos 5, o sea, el primero de 6 es el onset. Exacto. O el primero... ok. Gracias. O el primero de 6 o el primero precedido por 5 consecutivos significativos, como te resulta más intuitivo expresarlo, pero es básicamente el primero que tiene por lo menos 5 significativos después. Ok, perfecto. Gracias. Perdón, y este requisito también te saca un poco de la cuestión de tener que ajustar el nivel de hacer las correcciones, porque la probabilidad de tener 6 errores consecutivos, digamos, de obtener un falso positivo 6 veces consecutivas, es muy bajo, ¿no?
Bueno, es un poco como decíamos antes, depende de la frecuencia con la que grabás datos, ¿no? Si los grabaste por cada milisegundo, probablemente los 200 puntos que le sigan a este van a ser todos significativos. Si los puntos están separados por una distancia temporal más grande, es más difícil obtenerlos por chance. Sí. Perdón, se me cortó. No, pero me refería a que cuando uno ajustaba por Bonferroni o por la corrección que sea, era porque uno al hacer tantos test, era muy probable que te dé un falso positivo. Pero si vos lo que le estás exigiendo es que haya 6 seguidos, que sea positivo, digamos, que te dé un efecto positivo en ese punto y los 5 siguientes, entonces la probabilidad de esa es muy, muy baja, de que sean 6 errores consecutivos. Ahora 6 falsos positivos consecutivos. Exacto, o sea, el problema de las comparaciones múltiples. Ya, sí. Sí, en ese sentido también es una buena idea por eso. Sí. Bien, el siguiente paso, como dije antes, es bueno, que uno ya tiene un onset. Todo bien, genial, estamos todos contentos, hay un onset. El problema es cómo genero una distribución de onsets, porque uno no puede hacer estadística sobre un punto, necesita una serie de puntos. ¿Sí? Ese sería cómo pasamos al tercer paso. ¿Sí? Y es para ese problema donde vamos a usar bootstrapping, ¿sí? Porque en un nivel conceptual, los métodos frecuentistas asumen que el onset, o el comienzo que calculamos en el paso anterior, está sacado de una población. Digámosle la población de onsets, ¿sí? La población de puntos de inicio. Si hiciéramos el experimento de nuevo, calcularíamos un onset distinto, que sería un integrante más de esa población abstracta de onsets, que es justamente lo que nos interesa estimar. ¿Hasta acá estamos bien? Ok. Desafortunadamente, no podemos hacer el experimento de nuevo. Simplemente pues no tenemos los recursos para volver a juntar todos los participantes, volver a hacerlos hacer el experimento, etc. Entonces, lo que nos permite hacer el bootstrapping es simular nuevos experimentos. Para eso tomamos la totalidad de nuestras observaciones, que son las esquematizadas en la columna de la izquierda, y es abstractamente, imagínense, las ponemos todas en un bowl, como si fueran bolitas de colores. Después creamos una nueva serie de datos tomando al azar observaciones de ese bowl, ¿sí? Hacemos eso con reemplazo, lo que significa que una vez que sacamos una observación y la ponemos en la columna de la derecha, la devolvemos al bowl. Por eso, en la nueva serie de datos, que está a la derecha, una observación puede aparecer múltiples veces. Si no fuera así, piensen que terminaríamos con una nueva observación idéntica a la antigua, porque cada punto de datos aparecería de nuevo en la nueva lista de datos. Entonces, una vez que tenemos tantas observaciones, tantas bolitas de colores, como en los datos originales, tenemos lo que se llama una bootstrapped sample, ¿sí? Y si repetimos este procedimiento 2000 veces, hemos generado series de datos como si hubiéramos hecho 2000 experimentos nuevos. Acá voy a detenerme un minuto porque muchos de ustedes habían dicho que no habían hecho bootstrapping antes, así que si quieren hacer preguntas o si quieren que repita, me dicen. O si les parece claro, puedo seguir. Yo tengo una pregunta. Básicamente esto es como generar distintos órdenes de esos datos. O sea, cada vez seleccionas menos datos de todos los que tenés, ¿es un subconjunto o los seleccionás en distinto orden? O ambas cosas. No, no menos, o sea, si tenés 9 observaciones en tus datos originales, en la muestra Bootstrap vas a tener 9. El motivo por el cual la nueva muestra va a ser distinta a la anterior es porque es con reemplazo. Por lo tanto, un dato que aparecía una vez en los datos originales puede aparecer múltiples veces en la nueva serie que has generado. Claro. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Pero eso no sería un problema, pensar que tu dataset, o sea, que tu muestra tiene datos repetidos. No sé qué análisis vas a hacer después, pero digo, tenés datos que no son independientes, son datos repetidos.
Es la misma observación varias veces. O Exacto. una puede estar varias veces y una puede estar solo una vez. Y una puede no estar. Y una puede no estar, claro. No, el que no esté no me molestaría tanto, pero sí que una esté una vez y otra puede estar 6 veces. ¿Cuál es la diferencia entre que una no esté y que otra esté 6 veces? Que estás comparando algo, bueno, es que no sé qué vas a hacer después por eso, pero no sé, aleatoriamente una observación puede influenciar mucho más que otra, porque aparece mucho más. Exacto. Sí, el supuesto de bootstrapping es que si bien uno no puede acceder a la población de datos, eso sería si uno testeara más gente o gente nueva, que los datos que se amplió la primera vez, ahora abstractamente, yo siempre doy esta comparación, pero en mi experiencia he encontrado que el 50% de la gente la ayuda y el 50% la destruye conceptualmente el entendimiento de bootstrapping, así que me disculpo en el segundo grupo. Es como si la población que has ampliado ahora se transforma en tu población de verdad, ¿sí? Y estás, para generando nuevas muestras, estás ampliando de esa población inicial. O sea, estás asumiendo que solo esos son los datos que se pueden obtener y lo que varía es si los agarras o no en tu nueva sample. Claro, pero a ver, yo entiendo que ahora estamos haciendo muestras de data, ¿no? De observaciones. Pero pensemos en la muestra de participantes. Yo jamás podría tener un experimento donde un participante participara 2 veces. Y acá sería algo así. Espera, ¿y no lo tendrías? ¿Por qué? ¿Por qué decís que jamás podrías tener un experimento? Porque no sería una observación, no serían observaciones independientes. Ya, pero bueno, y además porque el participante la segunda vez que hace tu experimento, si es el mismo experimento, cambiaría sus respuestas porque ya lo hizo una primera vez, pero... Bueno, obviamente, sí. Lo que estás intentando calcular de esta nueva muestra es un nuevo estimativo, puede ser el promedio o en nuestro caso el onset, ¿sí? Entonces lo que estás asumiendo es que estas nuevas observaciones, el promedio de esas observaciones va a ser distinto que el promedio de las observaciones originales. O sea, estás generando un estimador, una nueva versión de tu estimador, donde los datos que dan origen a ese estimador varían de forma aleatoria, pero restringidos a lo que observaste en la muestra inicial. Claro, como que creemos en lo aleatorio. Exacto. El poder de aleatorizar casi infinitamente y está bien, sí, entiendo. Obviamente ese es el supuesto, ¿no? Que lo que observaste es representativo de la población, o sea que los datos que obtuve en mi primer experimento, el único real, son representativos de esa población abstracta de datos que uno intenta samplear. Obviamente si tuve mala suerte y en esa muestra inicial no capturé bien la variabilidad que hay a nivel de la población, bueno, el bootstrapping básicamente va a tener ese bias, ¿no? Que va a representar algo que no es representativo de la población. Pero una vez que asumís que tu muestra inicial es una buena sample de la población abstracta que intentas cuantificar, la idea es que básicamente estás haciendo permutaciones de esos datos. Es decir, bueno, si fuera a hacer el experimento de nuevo, observaría valores que varían un poco de estos, pero dentro del rango que observé la primera vez. Y esta data... Perdón. No, dale, es eso. No, decía, esta data que vas a ampliar son todos los datos, no es los únicos. Si hay 2 experimentos que te dan 553 milisegundos, los tomás cada uno una vez. No decís, bueno, este es un valor posible, lo agarro una sola vez. Digo, para la probabilidad de resamplearlo después. Tomás absolutamente todas las observaciones de tu experimento inicial y con reemplazo, o sea que podés tomar la misma observación múltiples veces y otra de las observaciones nunca, ¿no? Okay. O sea que, perdón, básicamente estás tomando tu data original como si fuera una distribución categórica y ampliando eso 2000 veces. Y estás tratando de estimar, digamos, a partir de qué punto tendrías una secuencia de 5 samples significativos o 6 samples significativos en función de esa distribución. No, perdón. Esto sí es súper confuso, pero no. En el paso inicial ya tomaste ese 11. O sea, en el paso inicial comparás las curvas que obtuviste de verdad
y extraes este onset. Claro. ¿Sí? Ese es el paso inicial. En este paso, lo que vas a hacer es... siempre tengo problemas explicando esto en inglés, espera. ¿Cómo decir? Las observaciones son de los onsets, nada más. La data es de ese onset ya calculado en el previamente, o es la data toda tu data. No, hay, ¿cómo decir? Es como si estuvieras generando nuevas curvas y sampleando un onset de esas nuevas curvas. Listo, son todas las curvas entonces. Ok. Ya. No sé si eso es lo que habías dicho, Federico. Digamos, suponete que para simplificarlo mucho, ¿no? En mis curvas yo tengo 2 puntos, tengo 0 y tengo 1, y lo tomo eso como una distribución categórica, digo, tengo un 9 de cada 10 veces me va a salir 0, 1 de cada 10 veces me va a salir 1. Sampleando de esa distribución categórica, ¿cuál es digamos, cuántas muestras tengo que tomar para sacar 5 ceros seguidos? Sí. Esa es la pregunta. Sí. Genial. Es eso. Sí. O sea, lo que estamos generando es, bueno, no lo voy a decir porque dependiendo cómo lo piensen, lo aclaro, pero es el bootstrapping lo que me permite generar curvas falsas o curvas donde, digamos, en cada punto de la curva lo que tengo en realidad es un número de ceros y unos, ¿sí? Que me permiten decir, ok, si hay, no sé si, como lo habías dicho, pero si hay 9 unos y un 0, la curva está al 90%, ¿no? Claro. Cuando hago bootstrapping, lo que hago es generar una nueva población de ceros y unos, donde no es necesariamente hay 9 unos y un 0. Entonces la curva va a estar en otro punto distinto. Entonces claro, es como tal cual. Si tuviera, imagínense este gráfico 2000 veces, donde cada vez las curvas son ligeramente distintas y uno estima un nuevo onset en función de esas curvas ligeramente distintas. Eso, perdón, si tu curva original por ahí es 0, 0, 1 y después 7 ceros más, si vos haces bootstrapping, de todos modos te va a salir corrido hacia el 0 por la probabilidad de samplearlo de acuerdo con esa muestra original, incluso si tu muestra original no tiene 5 ceros seguidos al principio. Exacto, sí. Sí. ¿Más preguntas o quejas? El método no lo inventé yo. Yo tengo una duda en general. ¿Cómo? ¿Alguien había dicho? Yo tengo una... Sí. Yo tengo una duda como en general con bootstrapping, como en cómo decidir si vas a hacer con reposición o si vas a hacer con grupos más chicos sin reposición, o cómo conformar esas otras muestras desde tu propia muestra. Hay distintos métodos y nunca sé cómo deciden cuál usar. Lo de los métodos no sabría decirte, es una buena pregunta. Respecto del reemplazo, necesariamente uno tiene que tener reemplazo, porque imagínate que si yo agarro todas estas barras, ¿no? Y las convierto en bolitas de colores, y saco cada una vez, o sea que una vez que la saco del bowl, la pongo en la nueva muestra y no la pongo, voy a terminar con exactamente las mismas barras. Y si lo que a mí me interesa hacer es calcular el promedio de esas barras, el promedio va a ser idéntico, porque el promedio de 1, 2 y 3 es el mismo que el promedio de 3, 2, 1. Entonces, necesariamente tengo que tener reemplazo. Pero sé que hay métodos en donde no hacen reposición, pero arman muestras más chicas. Entonces ahí te cambian los estimadores. Entonces, en lugar de 9 datos, en tus nuevos, digamos, en los nuevos datos que generas, en lugar de 9 tenés 7. Pero no haces reposición. O sea, sé que son distintas metodologías, pero no sé bien cómo se decide. Y no estás hablando de algo llamado estratificación, es otra cosa lo que estás diciendo, o es estratificación. La verdad no sé cómo sé que es el mismo, digamos, el concepto es exactamente el mismo, pero en lugar de formar las nuevas digamos, set de datos con el mismo n que el set original y con reposición, creas set de datos más chicos
en donde entonces no vas a tener datos repetidos, solo vas a tener un subconjunto de los datos originales, pero va a ir variando en las 2000 veces que hagas. Es como otra manera de hacer lo mismo, pero sin que haya reposición y datos repetidos. No sé qué nombre tienen, pero... Digamos una especie de, si vos tenés 100 puntos en tu dato original, ¿cuántas curvas de 20 puntos podés ampliar sin reemplazar? Exacto, es como que agarrás y tenés los 10 datos originales. Y decís, bueno, voy a generar con estos datos, lo voy a tomar como si fuera mi población, y voy a generar 2000 nuevas bases de datos. Pero en lugar de hacer 2000 nuevas bases de datos con 10 datos con 10 datos cada una, voy a hacer 2000 nuevas bases de datos con 5 datos cada una. Pero lo que no hago es reponer. O sea, no vas a tener el mismo dato nunca repetido. Vas a tener datos faltantes, datos que no van a aparecer en tus nuevos sets, pero no vas a tener, ¿se entiende? Son distintas formas de hacer exactamente lo mismo, creo que el concepto es idéntico. Lo que no entiendo es, pero me tengo que fijar, por ahí es algo que no conozco, es cómo lográs, normalmente en bootstrapping uno quiere que la nueva muestra tenga la misma cantidad de observaciones que la muestra original. Si no estás repitiendo, le decís, ok, voy a tomar solo 5 observaciones, ¿cómo llegás a que la nueva muestra tenga 9? La única forma que se me ocurre es que repitas alguna de esas 5. No tienen el mismo tamaño las muestras. No tienen el mismo tamaño. Creo que depende de qué vas a hacer después con eso, ¿no? Sí, tal vez para este experimento tiene sentido que sea la misma cantidad de muestras, pero para otro experimento no. No sé. Puede ser. Puede ser. No sé, lo puedo buscar si querés. La verdad no conozco lo que estás diciendo. Sí sé que hay distintas formas respecto de cómo estratificás qué es lo que resampleás. Por ejemplo, en este caso que les estoy mostrando, que está súper simplificado, todos los colores se transforman en bolitas de colores. Uno puede también decir, bueno, quiero resamplear, pero hay cierta estructura de los datos que quiero mantener. No sé, no quiero mezclar las amarillas con las violetas. Pero eso se llama estratificación y no sabía que uno puede no reemplazar. Pensé que una de las propiedades del bootstrapping es que uno siempre asume que las muestras se pueden volver a tomar, pero me puedo fijar. No lo puedo. Una consulta más. Gracias. De nada. Bien, entonces eso es lo que nos permite, ¿sí? Hacer el tercer paso, o sea que el tercer paso es el paso que se hace por bootstrapping, que es donde resampleamos los datos, ¿sí? Y recalculamos el onset 2000 veces más, ¿sí? Es decir, imagínense que en vez de una curva con un onset, que es el onset empírico, generamos 1999 imágenes como estas, donde las curvas son ligeramente distintas, porque las bootstrapeamos, y en función de eso ahora tenemos no un onset, sino una serie de 2000 onsets, una distribución de 2000 onsets. A esto se lo llama la sampling distribution de un estimador, en nuestro caso el onset, ¿no? Es la digamos, sampling en el sentido de que la obtuvimos mediante el resampleo, no mediante extrayéndola de la población. Una cosa importante es que como el procedimiento de bootstrapping mantiene constante la estructura temporal de los datos, puede controlar por la autocorrelación, que es el problema que habíamos hablado antes, ¿sí? Bootstrapping es una forma de lidiar cuando tienen datos que tienen una particular estructura temporal que no saben qué distribución sigue, ¿sí? Es un poco técnico explicar por qué, pero tan solo créanme que bootstrapping puede lidiar con datos que están correlacionados. Y ahora que tenemos una distribución, podemos calcular el promedio y un intervalo de confianza que expresa la variabilidad temporal de ese onset. Por lo tanto, el procedimiento permite generar un onset y la variabilidad temporal, y con esos dos estimadores podemos, por ejemplo, calcular si la magnitud del onset es significativamente distinta de 0. O podemos tomar las distribuciones de onset de dos grupos y compararlas entre sí. Bien, última pregunta entonces, última parte de la charla.
¿Cómo funciona este método en la práctica? Como ya pasó un tiempo, les recuerdo que las dos preguntas iniciales que queríamos responder es si las predicciones de género son más lentas en hablantes de una segunda lengua que en hablantes de una primera lengua, y si la velocidad de las predicciones está modulada por la lengua materna de las personas. Para responder esa pregunta, hicimos un experimento en Alemania, donde teníamos hablantes nativos de alemán, y dos grupos de hablantes avanzados o intermedios de alemán, ¿sí? Eran personas que estaban viviendo en Alemania, que trabajaban en Alemania, tenían familia ahí, o sea, tenían un muy buen nivel de alemán. Y lo que manipulamos era la lengua materna de esas personas. La mitad de las personas tenían como lengua materna el inglés, que como ustedes saben, no tiene género sintáctico, o sea, el inglés tiene género biológico, mother es estereotípicamente femenina y father es masculino, pero los objetos inanimados como mesa, puerta, lo que sea, no tienen género. El otro grupo eran hablantes nativos de español, como ustedes y yo, cuya lengua nativa, como ustedes saben, tiene género, ¿sí? Todas las palabras tienen un valor de género. Entonces tenemos dos grupos de hablantes, uno que tiene género como el alemán y otro que no tiene género. Y lo que queremos saber es si los hablantes de español tienen una ventaja haciendo predicciones en alemán en comparación con los hablantes de inglés. El procedimiento se los digo brevemente porque es un poco más complicado que el caso con el que estuvimos trabajando en el resto de la charla, pero es muy similar conceptualmente. Las personas escucharon oraciones en alemán, como por ejemplo, klicke auf den blauen Knopf, hace clic en el azul botón, en alemán el adjetivo ocurre antes del sustantivo. En esa oración que tienen en pantalla, tanto el artículo como el adjetivo están marcados por concordancia de género, ¿sí? Como botón es masculino, la EN del artículo y del adjetivo concuerda en género. La comparación crítica era entre dos objetos de pantalla. Había 4, pero los que nos interesa son 2. El botón, con el que ya están familiarizados, y la botella, ¿sí? Ambos objetos son azules, o sea que cuando las personas escuchan azul, en principio esos son los únicos 2 objetos que son compatibles. Pero solamente el botón tiene un género que concuerda con el adjetivo y con el artículo. Por lo tanto, si durante esta ventana temporal, la ventana del adjetivo, vemos una preferencia por el botón sobre la botella, podemos deducir que las personas están usando el género de forma predictiva, porque esa es la propiedad que separa estos dos objetos que son idénticos en color. Por lo tanto, si la ventana temporal, como les pongo en la slide, es... perdón, acabo de ver tu mensaje. Laura, sí, acelero un poco. Así les dejo tiempos para preguntas. Aplicamos este método, tenemos las curvas visuales de los 3 grupos de hablantes. Lo que pueden ver es el onset calculado para cada grupo, que lo estamos superponiendo a las curvas. De nuevo, la línea punteada les demuestra dónde escuchan las personas el sustantivo, y algo que pueden ver de forma muy clara es que las personas empiezan a mirar el botón antes que la botella, claramente antes del sustantivo para los hablantes alemanes, pero que para los 2 grupos de hablantes cuya lengua materna no es el alemán, el onset solo ocurre después del sustantivo, lo que significa que no necesariamente lo están usando de forma predictiva. Si las curvas se separan después del sustantivo, puede ser que estén mirando más el botón porque acaban de escuchar la palabra botón, ¿sí? Si uno computa la distribución, digamos, como les dije antes, para cada onset uno tiene una distribución de onsets, ¿sí? Si uno quiere, por ejemplo, comparar la distribución de los hablantes nativos con la de los 2 hablantes extranjeros, puede simplemente sustraer las 2 distribuciones, ¿sí? Hacer una diferencia de distribuciones. Eso es lo que les muestro acá, que les permite ver que en la distribución de diferencias entre hablantes de L1 y de L2, los hablantes alemanes en promedio son 244 milisegundos más rápidos, prediciendo el botón por eso la botella, y ese intervalo de confianza no incluye 0, por lo cual podemos decir que es una diferencia significativa. En cambio, los hablantes de español comparados, el onset en los hablantes de inglés comparados con el español, tienen una diferencia de 40 milisegundos, pero el intervalo de confianza
incluye valores tanto negativos como positivos. Por lo tanto, no podemos decir que los grupos difieren significativamente. Tenía una sección sobre si quieren cómo hacer para computar p-values, que es algo que bootstrapping les permite hacer. Justamente mucha gente usa bootstrapping cuando tiene que comparar cosas cuya distribución no es normal, pero quiere obtener p-values. Me lo voy a saltear por cuestiones de tiempos, pero sepan que se puede hacer. De cualquier forma, con el intervalo de confianza ya pueden hacer la misma inferencia. Hay una relación matemática entre el intervalo de confianza y el p-value, pero si les encanta usar p-values, hay una forma de obtenerlo también. Y como podrían esperar, es significativo comparando hablantes nativos con extranjeros y no es significativo comparando los dos grupos de hablantes de L2. El resumen de todo esto es que el método de bootstrapping nos permite calcular el onset de un efecto experimental y la variabilidad, y nos permite calcularlo de una manera que lidia con los problemas de las comparaciones múltiples y la autocorrelación, y que cuando aplicamos ese método a un experimento de predicciones, podemos ver que los hablantes de L2 claramente son más lentos usando la concordancia de género, pero que tener género en la lengua materna no parece ayudarlos a ser más veloces, a ser más rápidos. Si quieren más detalles, como les dije, hay un paper que también explica mejor los otros métodos y cómo se compara lo que hicimos con otras personas. Y bueno, hay un motivo. Una cosa que tal vez se estén preguntando es, ¿y a mí qué me importa qué tan más rápidos son algunas personas que otras? Si les interesa eso me preguntan y podemos hablarlo, pero hay preguntas científicas para las cuales no es suficiente saber que hay una diferencia, sino que uno quiere poder predecir la magnitud de esa diferencia en función de alguna variable que piense que la puede explicar. Por ejemplo, la cantidad de vocabulario que sabe la persona, el nivel de la persona. Todas estas cosas tenemos herramientas para estimarlas de forma cuantitativa, y sería bueno poder ahora medir la velocidad de predicción de forma cuantitativa para poder ver si la variabilidad en un factor explica la variabilidad en el otro, ¿sí? Para formar un modelo más cuantitativo de cuáles son las dificultades de una persona en una segunda lengua. Bien, y con eso, perdonen por la demora, pero con eso los dejo y tengo ganas de escuchar sus preguntas. Dejo de compartir, así veo sus caras. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Sol. Muy interesante, muy útil también saber este nuevo método. Nada, tenemos tu paper igual, después vamos a pasar la referencia por si a alguien le interesa, y me parece muy interesante y muy importante de conocer. No sé si hay preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat. Yo tengo una pregunta. En los ejemplos que vos mostrabas siempre hay dos posibilidades, ¿no? O sea, pero incluso en el que mostraste recién, que había 4 objetos, había 2 que eran azules. ¿Se puede usar también en caso de que haya más? O sea, que la mirada puede ir a más de 2 cosas. ¿O eso es una restricción? Claro. No, hay muchos diseños en los que uno quiere saber el target, el competidor, que es completamente irrelevante, y por ahí un objeto que no es el target, pero está semánticamente relacionado, no sé, un vestido que está con un botón, y realmente le interesa ver si uno mira, si uno usa no solamente información de género, sino información semántica, no sé. Sí, desde ya. O sea, lo de las 2 curvas es más que todo para explicar el método, porque es más fácil un modelo donde uno compara 2 cosas, pero uno puede comparar las cosas que quiera. Simplemente que en ese caso va a tener, en vez de 2, digamos, una diferencia, va a estar interesado en la diferencia entre esto y esto, el estimador para esa diferencia, o sea, la diferencia entre A y B, miradas A y B, y el estimador, que es la diferencia entre A y C, o B y C, lo que quieras. O sea, va a estar haciendo bootstrapping para estimar 2 magnitudes o 2 estimates, no sé cómo se dice, 2 factores, pero la matemática funciona igual si son 2, 3, 4. El bootstrapping es simplemente la forma de generar nuevos datos, no importa cuántas comparaciones uno quiere hacer. Muchas gracias. De nada. ¿Ezequiel? Sí. A mí me sorprende un poco esto de que no haya diferencia entre la lengua con y sin género. Puede deberse también a esto del orden de palabras, o sea, de que el azul, o sea, el azulado botón, o sea, no lo tenemos tan así. O sea, si hicieran un experimento, si han probado sin el color,
o comparar con una lengua que sí tenga esa misma estructura. ¿Esperarías el mismo resultado o alguna diferencia? Es una buena pregunta. Sí, eso es algo que me preocupa a nivel de las cosas que uno piensa cuando se está por dormir y que lo persiguen cuando se está duchando. Puede ser, definitivamente. Hay estudios que muestran que no solamente si existe el rasgo, pero la concordancia de la construcción y el hecho de que en español el adjetivo no precedería el sustantivo. Desgraciadamente en alemán, o sea, el motivo de tener un adjetivo no es tanto que me interesaba el adjetivo, es que era elongar el tiempo que pasaba entre que encontraban la información en el artículo y que ocurría el sustantivo. Como sabemos que los hablantes de L2 son más lentos, quería darles suficiente tiempo como para que si podían predecir, que tuvieran suficiente tiempo para predecir. Desgraciadamente en alemán es imposible, como en castellano, no tener concordancia. O sea, no puedo meter una palabra que no sea un adjetivo. Digamos, tengo que poner algo que sea un modificador del sustantivo, y si modifica el sustantivo tiene que concordar. O sea que en alemán no se me ocurre cómo podría hacerlo. De cualquier forma, pensá que el alemán y el español sí concuerdan en que el artículo marca género, y acá el artículo ya estaba marcado por género, o sea que si los españoles o los hablantes de español pueden usar el género en un artículo, deberían haber podido usarlo porque estaba marcado no solo en el adjetivo, sino también en el artículo. Pero es posible que el hecho de que el adjetivo tenga un distinto orden les haya dado alguna desventaja. Sí, aparte, o sea, en este ejemplo, hay otra variable que creo que está controlada, que es die Flasche der Knopf, que sería masculino y femenino exactamente igual que en castellano. Supongo que si es con ejemplos que sean distintos va a ser más confuso para el dedo. O sea, en este caso están alineados. Tal vez se podría hacer tipo el primer botón, o sea, algún caso en el que tenga sentido meter el adjetivo en castellano, no sé, se me ocurre. Primer botón se puede decir, ¿no? O algo así. No se me había ocurrido usar ordinales, pero es verdad, en español esos son prenominales, ¿no? Sí, es una buena idea. Sí, respecto a de la otra observación, sí, usamos solamente, como algunos saben, el alemán tiene 3 géneros, para el cual el neutro no tiene un equivalente claro, y usamos solamente palabras en alemán, masculinas o femeninas, y cuyo género en alemán fuera idéntico al género de la palabra equivalente en castellano, porque obviamente si el castellano tiene otra palabra o otro género, eso de por sí los pondría en desventaja. Realmente tratamos de, si había alguna chance de que los hablantes de español fueran mejores, tratamos de darles todas las opciones posibles, usando ítems léxicos, también asegurándonos que todas las otras variables demográficas, cuándo aprendieron alemán o qué tan competentes son en alemán, tratamos de controlar lo más posible, pero puede ser sí que la posición del adjetivo los haya distraído, no se me ocurre muy bien qué podría haber hecho, pero sí que les haya impedido usar su conocimiento del género con el artículo. No lo puedo descartar, decididamente. Gracias por la sugerencia. El tema igual con usar adjetivos como primer es el dibujo, ¿no? O sea, habría que ver cómo implementás eso, porque el azul o sea, se ve, digo, no es solo por meter otra cosa, sino que además hay 2 cosas azules y otras no azules, pero primer, no sé, o sea, se puede, pero habría que ver cómo lo haces para que no te complique la vida. El único, el mayor, no sé, encontrar alguno que tenga sentido experimentalmente. Y que se aplique a 2 cosas. Sí, que se aplique a 2 cosas. Sí, de hecho hay adjetivos que creo que pueden funcionar prenominalmente, no sé, lindo botón. Lo que pasa es que, bueno, siempre alguien puede decir, bueno, pero es marcado si uno dice lindo botón, que el botón lindo es. Pero los ordinales, la ventaja al menos es que uno no los podría usar en otra posición. Pero sí, cómo construir una situación donde tenga sentido hablar del primer, segundo o tercer botón, tengo que meditarlo. Pero es una buena sugerencia, no se me había ocurrido. Mirá que pensamos todo lo que se nos podía ocurrir para no usar un adjetivo, pero tengo que fijarme cómo es en alemán, pero no sé. ¿Más comentarios o sugerencias? Sobre el experimento también. ¿Por qué la elección pasó a ser entre 4 elementos y no solamente 2? ¿Por qué decidimos testear 4? Sí.
No tuve mucho tiempo de mostrarlos, pero lo que es interesante de los otros 3 objetos es, uno concordaba en color y no en género, la botella, otro concordaba en género, pero no en color, y otro no concordaba en nada. ¿Sí? Y queríamos ver cómo valoraban la información de género con la información de color y si había diferencias. Realmente pensamos que el competidor de género iba a ser un competidor. En la práctica, no lo tengo acá, pero creo que lo tengo en el paper, la gente le importó 3 pepinos el competidor de género. Realmente no compitió en nada. O sea, cuando uno dice azul, instantáneamente ves que las personas miran solamente lo que es azul. Entonces terminamos decidiendo no analizar el competidor de género porque no teníamos casi observaciones. Espera que te muestre. O sea, el artículo no los ayudaba a descartar nada. O sea, recién descartaban con el adjetivo. Si tuviera que generalizar, diría algo así. Si fíjense, el competidor de género, que es la línea gris, ¿sí? Si ven la línea gris, hay una vez donde hay un pequeño bump o una pequeña, pero en general lo que pueden ver es que básicamente antes del adjetivo es una especie de caos, donde las 4 líneas están una encima de la otra, y después del adjetivo lo que la gente hace es radicalmente empezar a mirar cosas azules y las fijaciones a los otros 2 objetos caen precipitosamente. Entonces, en la ventana temporal que nos interesaba, que era el adjetivo, no tiene mucho sentido comparar el competidor de género porque casi no había fijaciones. Velozmente la gente... Yo no creo que necesariamente sea una conclusión respecto de la sintaxis versus los colores, pero creo que en un task que es visual, donde estás todo el tiempo viendo colores, tal vez tiene sentido que la gente priorice la información de color, ¿sí? O sea, no estoy tratando de decir a nadie le importa el género en la vida, pero al menos en este task nadie parece importarle el género, incluidos los hablantes alemanes. Pero inicialmente ese es el motivo. Pensamos que iba a haber cierta competitividad de género, pero no. Claro, no, digamos, pensando en la primera curva, que de algún modo se iban inclinando antes de que apareciera el sustantivo, ya se iban inclinando por uno, pero en este caso, como estoy mirando 2 y ya tengo 2 que concuerdan en género, como ya tengo de cualquier modo la atención dividida entre esas 2 cosas, y recién la aparición del color es lo que me lo desambigua. Sí. Sí. Sí, es otra de las cosas que quisiera entender, pero no, con estos datos realmente no, el competidor de género no hacía nada. ¿Cuáles eran las lenguas, perdón, que se me olvidó? ¿Cuáles son las lenguas? Sí. O sea, inglés y español. Claro, o sea, también podemos pensar como el rol que el género tiene en la lengua y otros rasgos que sean, tal vez el género para los hablantes de español y para hablantes de alemán tienen distintos roles en la lengua y distintos pesos. Eso puede ser. Porque en alemán, al tener la ayuda del caso, digo, para establecer concordancias y eso, el género tal vez tiene menos peso sintácticamente, ¿no? Para los hablantes de L2 decís, o, digamos, para los alemanes tiene claramente un peso porque ves un efecto sí. Pero digo, sería interesante comparar lenguas donde tal vez estos rasgos tengan distintos pesos por competencia con otros rasgos que tal vez son más priorizados. Sí, además, no solo eso, que estoy de acuerdo que puede tener un rol, sino la transparencia de la lengua. Yo no sé si tendrías los mismos resultados, no sé, claro, si es italiano, donde hay una relación muy regular entre la fonología y el género. En alemán realmente no es tan claro por la forma de la palabra qué género va a tener. Hay algunas regularidades, pero no demasiadas. Entonces, desde el punto de vista de un hablante, tal vez tiene sentido no enfocarse mucho en el género. Claro. Porque digamos, no es un rasgo muy confiable, en el sentido de que hay una clara regla que lo rige. Sí, es posible que si hubiéramos testeado italiano como lengua del experimento, hubiéramos visto otros resultados. Pero bueno, tratamos de encontrar, digamos, todas las lenguas que se me ocurren de testear son muy parecidas al castellano en un sentido también etimológico, ¿sí? De que vienen del latín, francés, bla, y no quería darles una ventaja a los hablantes de español simplemente porque conocen más vocabulario en alemán que los hablantes de inglés.
una cosa interesante del alemán es que tiene las dos influencias, ¿no? La influencia, o sea, es germánica, pero tiene mucha influencia del latín. Entonces, era una lengua donde pensé que los de español y los de inglés podían estar más o menos equilibrados, pero bueno, no tiene que ser el caso, puede ser que haya sido una mala decisión, pero ese fue mi razonamiento para testear. Claro, claro. ¿Más comentarios? ¿Más sugerencias? Pensé que me iban a hacer todas preguntas del método y están más interesados en la parte de L2. Creo que estamos digiriendo el método todavía. Ok. El experimento Es está como bueno. algo más nuevo. No, creo que no estamos tan familiarizados la mayoría, entonces hay que digerirlo más. Pero estuvo buenísima la charla. Muchísimas gracias, Sol. Sí, Sol, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo. Y bueno, queda tu contacto con los participantes por si tienen alguna duda más y las referencias, y la charla va a quedar grabada. Así que... Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido y cualquier cosa, si tienen comentarios del paper, me pueden escribir o escribir a la primera autora, que fue Kate, porque es algo que todavía estamos desarrollando, ¿sí? O sea, la versión que les presenté es del 2020, así que claramente no entendemos o no tenemos todavía una idea clara de qué tan aplicable es en general, cómo funciona con otros tipos de paradigmas, así que cualquier experiencia que hagan, si quieren compartirla, yo encantada de recibir comentarios, sugerencias, quejas. Dale. Estaremos atentos a futuros papers entonces. Sí, tal cual. Y datos, cómo analizarlos. Vale. Bueno, Okay. Muchas gracias. Cuídense. Saludamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sol. Buen fin de...